¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos meses, Dieguito? Ven para acá, mijito. Eso, ayúdele ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste lejos, hijo? ¿Ya lo entendieron? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste lejos? 9 meses. Por vacaciones, sí. Es bueno habitar los hermanos juntos. Siento especial aprecio por mi hermano, a todos los amo, pero hay hermanos con los que uno tiene más comunión, más cercanía, y hemos pasado tiempos juntos especiales, tiempos de oración profundos, tiempos de presencia delante del Señor, y eso es grande, eso es bueno. Y en estos meses que él estuvo pasando por lo que tuvo que pasar, él lo va a contar, él y su familia, no perdimos la fe en el Señor, estuvimos en el piso, estuvimos desanimados, estuvimos, como dice el apóstol Pablo, aporreados pero no vencidos, y el Señor nos tiene aquí de nuevo. Amén. Amén. Viejo. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bueno. Gracias. Bueno, para los hermanos que no nos habíamos visto antes, bueno, mi nombre es Diego, mi esposa es Carolina, y tenemos 2 niñas, Sofía y Olivia. Sofía va a cumplir 8 años en un mes y Olivia tiene 5 y medio. Vivimos en Ashburton y yo trabajo en una finca lechera. Como decía Willy, hace 9 meses nos fuimos, pues teníamos el plan de ir a visitar a nuestras familias. Yo no los veía hacía como 6 años, la última vez que fui fue en el 2014, planeamos nuestro viaje en agosto del año pasado y pues para ese tiempo no había coronavirus, nadie tenía idea de esto. Y cuando yo me fui para allá a finales de febrero, pues ya estaba todo como en China y todo el mundo estaba enfocado en la China y el virus en la China y todo el mundo tenía claro como que eran los chinos los del problema. Acá no había coronavirus, en Colombia no había coronavirus y como a las 2 semanas tal vez empezaron a aparecer los casos aquí y en Colombia, en Chile. Y pues nosotros seguíamos con nuestro plan de las 4 semanas de estar allí y regresarnos. Nuestro vuelo de regreso estaba para el 22 de marzo. Y como vimos que esto estaba como ya yendo muy rápido, tratamos de adelantar nuestro vuelo, pero lo máximo posible fue para el 20 de marzo. Pero para ese entonces ya acá el gobierno cerró todo y ya los únicos que podían entrar eran los residentes y los ciudadanos y pues nosotros no éramos ni lo uno ni lo otro. Entonces fuimos allá al aeropuerto igual y con una esperanza de que nos dejaran subir llevábamos unos documentos, unas cosas, pero no nos dejaron, entonces allá nos quedamos. Y pasaban los meses y pues nunca las cosas fueron claras, cómo podíamos regresar. Inmigración sí, colocó allí en su página unos criterios, unas categorías para aplicar a una excepción y poder volver. Aplicamos varias veces, pero pues por alguna razón y que no sabemos ni sabremos, la negaban. Ellos colocaban allí un mensaje como automático diciendo que por proteger la salud del país, etcétera, etcétera, ellos consideraban que no, pues que nuestro caso no era una cosa muy fuerte para poder regresar. O sea que primero estaba la salud y la protección del COVID en Nueva Zelanda. Pero bueno, el tiempo fue pasando y pues
Sí, como las primeras semanas fueron como difíciles, empezando pues pensando en qué iba a suceder, pero asimismo yo creo que el Señor empezó a orar en nosotros y yo creo que nos concentramos realmente a lo que el Señor nos ha llamado, que es a compartir su palabra, a orar, a estudiar la palabra. Gracias a Dios tuvimos, yo creo que ha sido como el tiempo que más le hemos dedicado a estudiar la palabra con los hermanos allí en Colombia, virtualmente, porque Colombia estuvo en cuarentena desde el 20 de marzo hasta el 31, los días que tenga agosto hasta ese día. Entonces todos esos días y entre los poquitos días como que no habían restricciones, nos movíamos entre la casa de los papás de Carolina y la casa de mis padres. Y bueno, vimos, como decía el hermano Jorge, vimos la mano de Dios, no pasamos necesidad, veíamos igual su perfección porque así mismo como no nos dejó salir de Colombia, nos hubiéramos podido quedar en un aeropuerto en Chile o en Perú, en cualquier otro lado, que hubiera sido peor con las niñas, pero Él nos dejó allí. Entonces nos enfocamos en eso. No todo el tiempo fue perfecto, uno siempre tiene sus ups and downs, sus subidas y sus bajadas, pero Él nos sostuvo. Y en todo sentido, espiritualmente, en las finanzas, en un techo. Y las niñas pudieron compartir con sus abuelos, hubo un tiempo como de que ellos realmente las pudieran conocer. Y bueno, así fueron pasando los meses. Como trabajamos en una finca lechera, hicieron una lista aquí, los Federated Farmers, Dairy and Set. Había un grupo de personas y nuestros jefes también estaban allí, como haciendo algo para que nosotros pudiéramos volver y nosotros teníamos la esperanza, ¿no? Antes del Calvin, que es como la época más ocupada, pero llegó julio y no pasó nada, y llegó septiembre, agosto no pasó nada y gracias a Dios en septiembre, que creo que nadie lo esperaba, ellos abrieron una categoría especial y nosotros cumplíamos esos criterios. Pudimos aplicar, pero todo, o sea, esta aplicación y esto ocurrió de una manera tan rápida y migración, pues todos sabemos que no hace un proceso, una visa en una semana. O sea, de pronto muchos años atrás sí pasaba, pero en este tiempo ellos no lo hacen. Pero por alguna razón, la mano de Dios, esta visa la aprobaron. Después de que nosotros mandamos nuestra aplicación, nos solicitaron unos documentos, los enviamos y en menos de 24 horas la aprobaron. Y, o sea, fue una locura para nosotros, a nuestros ojos, pero pues era el plan y el tiempo perfecto de Dios, porque el vuelo estaba allí y era como el último vuelo en este año de Chile aquí. Y lo pudimos tomar y llegamos como ¿no? Cuando lo vemos así hacia atrás vemos que el tiempo era perfecto porque ya estando en el hotel en Oakland en cuarentena, las cuarentenas, si hubiéramos viajado después de esa época, las cuarentenas estaban todas ocupadas ya. O sea, ahora se encuentran algunos espacios por allí, pero realmente noviembre y diciembre estaban ya separados. Entonces pudimos ver que realmente sí, cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. Si nos hubiera dejado allá también estaría el Señor haciendo su obra. Pero y lo que yo quiero compartir este día, esta tarde, espero que sea de edificación para todos y realmente no está enfocado en esos milagros, en esas obras de Dios, como decía el hermano, el poder, la mano de Dios manifestada, sino realmente es que el testimonio de nuestras vidas no deben ser estos milagros, no deben ser estas cosas sobrenaturales que el Señor a veces hace, sino realmente
es Cristo formado en nosotros. Amén. Voy a orar para empezar. Señor, te damos gracias por tenernos esta tarde acá. Ponemos en tu mano, Señor, esta reunión, Señor, esta asamblea, este tiempo, Señor, que estamos juntos para escuchar tu palabra. Te rogamos que sea tu palabra, Señor, exhortándonos, enseñándonos, ayudándonos a conocerte más y a ver tu perfección y lo maravilloso que eres, Señor. Te ruego que seas tú hablando, Señor, que no sea yo con mis palabras, que pueden ser vanas, Señor, sino que sea realmente tú en tu espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, y que tu nombre, Señor, sea exaltado en esta tarde y cada día, Señor, por medio de nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a la carta, la epístola de San Pablo a los Colosenses. Voy a tomar pues parte por parte y vamos comenzando. Voy a leer desde el capítulo 1, voy a empezar del verso 3 al verso 14. Colosenses 1, del 3 al 14. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces acá empezamos a ver cómo estos hermanos, estos creyentes en Colosenses han recibido el Evangelio. Dicen que han escuchado. El verso 6 dice que el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces vemos que acá ellos conocieron, había una verdad, escucharon, la conocieron y esto era verdad. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando algo tiene que suceder con nosotros, algo tiene que pasar, no tenemos que ser maduros en el Señor para que esas buenas obras, para que ese fruto, para que empiece a haber un fruto cuando escuchamos y cuando conocemos y aceptamos esta gracia, esta fe, a este Cristo. Entonces empieza a suceder, o sea, siempre desde que creemos algo tiene que pasar. Y la primera obra que nosotros hacemos al creer y al aceptar esta verdad y al saber que esto es una verdad, es el bautismo. Amén. Y a partir de ese momento en nuestro caminar con el Señor debemos ir andando y las obras, el fruto, tiene que irse manifestando poco a poco. Amén.
Ahora en el verso 9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces allí vemos cómo vamos avanzando, vamos madurando, y vemos, esto es hermoso ver cómo nosotros a veces nos enfocamos, nos viene que la oración para sanar al hermano, la oración por el trabajo, la oración por tantas cosas, pero realmente nuestra oración, el primer enfoque que deberíamos tener nosotros en la oración de los unos por los otros es esto, de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto obviamente dice, llevará un fruto en toda buena obra e iremos creciendo en el conocimiento de Dios. Iremos siendo fortalecidos con poder, de acuerdo a la potencia de la gloria en toda paciencia y longanimidad. Entonces esto es hermoso porque podemos ver que estas oraciones van a llevar a los hermanos no a que el milagro, no a que la sanidad ocurra, sino porque realmente los hermanos entiendan la voluntad de Dios a través de esa situación. Entonces, cuando esto ocurre, somos llenos del conocimiento, de sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, esto nos va a permitir llevarnos a hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros, y el poder de Dios va siendo manifestado. Entonces, cuando el poder de Dios se manifiesta, vamos a ver estas obras, estos milagros, estas cosas sobrenaturales que la mano de Dios que hace. Y ahora vamos a ver, este es como el punto central ya de todo de esto que hemos leído y lo que vamos a leer. Dice el verso 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, en estos 3 versos vamos a ver 3 cosas importantes. En el primer verso vemos que menciona al Padre, entonces tenemos al Padre. En el verso 13 nos dice que somos trasladados al reino de su Hijo amado. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Y en el verso 14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces esta verdad, el que nos lleva a esta verdad, el que nos da certeza de esta verdad, es el Espíritu Santo. Amén. Y allí es donde el libro sigue, la carta sigue y nos da la importancia del Señor Jesucristo. Si vemos, el Hijo está en la mitad, pero si nosotros quitamos al Hijo, todo pierde sentido. En la situación que nosotros nos encontremos, si quitamos al Hijo, todo pierde sentido. Si quitamos al Hijo, no vamos a tener ese Padre, sino que vamos a tener un Dios. Así como veíamos en el Antiguo Testamento, ellos reconocían a un Dios, pero no veían a un Padre. Y lo mismo ocurría con el Espíritu. Dios colocaba el Espíritu en ciertos hombres y lo colocaba y lo quitaba de acuerdo a su perfecta sabiduría. Pero cuando colocamos a Cristo, cuando conocemos a su Hijo, y vamos a verlo más, lo vamos a seguir viendo, esa centralidad de Jesús, con Él tenemos un Padre que es verdadero. Voy a seguir leyendo allí, dice en el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten, en Él subsisten.
Él es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces ahí vemos el Padre, la voluntad del Padre, ahí vemos que en Él podemos ver a ese Padre visible. Dice el Señor, dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Si quitamos al Hijo, no vamos a poderlo ver. Entonces acá estamos viendo cómo Dios, como el Padre en su divinidad lo coloca a Él en todas las cosas. Él es el primero, por medio de Él y para Él, en Él subsisten todas las cosas. Él tiene la preeminencia de todas las cosas y en Él está toda la plenitud de las cosas. Amén. Ahí vemos al Padre, ahí vemos todo y cómo Él nos encaja y nos muestra esta verdad que es el Padre. Ahora en los siguientes versos vamos a ver cómo viene la obra del Espíritu Santo y también está allí el Señor Jesús presente. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces ahí vemos cómo es cómo el Espíritu Santo realmente es el que nos lleva a esas verdades. Vemos que Cristo fue el que reconcilió todas las cosas en la cruz, que los judíos y los gentiles hizo un solo pueblo, que todos tenemos acceso a esa salvación, a esa reconciliación. Y que aparte de eso, Él por esa sangre nos hace santos y nos presenta sin mancha e irreprensibles. Y nos dice que todo esto, ¿por qué? Porque estamos fundados, porque estamos firmes en Cristo y porque no nos debemos mover de esa esperanza del Evangelio que hemos escuchado y que aún se debe predicar. Amén. Ahora seguimos, ya en la sección siguiente, ya Pablo empieza a mostrarles a ellos cómo esa verdad, cómo este Cristo ha sido forjado en su vida. Él dice por todo lo que ha pasado, dice su ministerio, pero reconoce que realmente Él ha podido hacer o hace lo que Él ha hecho, o les escribe todas estas palabras, es porque Cristo ha hecho esta obra, porque Cristo está haciendo o ha sido, se está formando en Él. Amén. Y sigue allí en el capítulo 2, en los versículos 1 al 7, Él sigue y los está animando, está diciendo, les está dando esa esperanza, que eso mismo que le ha ocurrido a Él, ellos también tienen este Cristo. Cristo es el que hace la obra y Cristo es el que les da la firmeza y que hay que andar en Él, que hay que andar agarrados, arraigados en Él, y que Él es el que edifica sobre Cristo para que sean confirmados y para que, habiendo sido enseñados, ellos abunden en acciones de gracia. Y acá Pablo sigue diciéndoles a ellos, allí en la continuación, en el verso 8 ya nos habla de esa plenitud que tenemos en Él, como Dios a través de Cristo tiene todo unido, como le digamos ante la preeminencia, todo está en Él, todo subsiste en Él, todo en Él está la plenitud.
Entonces en el verso 8 nos dice, si nosotros estamos en esa verdad, si nosotros permanecemos allí, no seremos engañados. Entonces, colocándolo en este tiempo, cuando pasamos por dificultades, hay muchas voces, hay mucha información, hay muchas, inclusive personas cercanas a nosotros. Y tal vez esto también en cierto momento nosotros lo experimentamos allá. Hablamos con las personas y así como Job tenía estos amigos y le decían, no, usted como que usted debió hacer algo, ¿no? Usted debería más bien arrepentirse. Entonces escuchamos estas voces. Y si uno pone atención a estas voces lo que van a hacer es apartarnos de Cristo y va a hacernos separar del camino. Entonces, cuando tenemos a Cristo, no vamos a ser engañados. Podemos escuchar cualquier cosa, pero el Espíritu está allí, estamos arraigados en el Señor y vamos a estar firmes en la verdad. En el verso 10 nos dice que somos completos, no nos va a hacer falta nada. Sea lo que sea que pase, en Él tenemos nuestra plenitud, conocemos nuestro propósito, conocemos de quién es hijo. Leíamos allí que el Padre nos ha sacado de las tinieblas, de esa potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, nos ha llevado a la luz. Entonces en Él, cuando tenemos a Cristo, tenemos nuestro propósito, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, sabemos en dónde estamos en este momento y nada nos va a mover de allí porque sabemos que hay un propósito en Él. Él tiene un propósito, somos hijos de Dios. Y nuevamente allí en el verso 12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo. Entonces vemos que las obras empiezan realmente desde allí. Desde allí empieza, cuando uno cree, todas estas obras empiezan a ser manifiestas. Nuevamente en el verso del 13 al 17, Él nos está hablando allí de que tenemos una libertad, que todo está en Cristo. Porque también está el legalismo. Entonces, es por cosas, ¿no? Que tal vez no hicimos algo, no nos arrepentimos de algo, entonces empezamos a buscar también. Empezamos a buscar el por qué estas cosas nos ocurren. Y empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos nosotros mismos, y en ese cuestionar y empezar a buscar dónde está el error, dónde está, qué pasó, perdemos nuestra libertad. Pero con Cristo estamos libres. Y sabemos que, y empezamos a ver, toda la palabra como que empieza a cobrar vida. Cuando en Romanos nos dice el Señor que todas las cosas, su voluntad es buena, agradable y perfecta, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces esa es la libertad que tenemos en Él, que a pesar de que estemos viviendo cualquier dificultad, cualquier problema, estamos en Él y tiene un propósito. Luego, sin Cristo, en versos 18 al 23 vemos que sin Cristo todo como que se derrumba, porque podemos empezar a vivir de acuerdo o conforme a mandamientos y doctrinas de hombre. Mira qué hermoso como el Señor nos deja claro que podemos caer en eso también. Dice, verso 21, dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Y qué pasa con estas cosas? Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Y nos dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, nuevamente, Cristo nos da esa libertad, nos saca de estas cosas, no nos permite que nos desviemos de Él.
Pero si salimos de ahí, entonces empezamos nuestras propias creencias, lo que nos dicen allí, lo que nos dice tantas voces, pero el Señor nos va a tener centrados cuando lo buscamos a Él, cuando permanecemos en ese fundamento. Ya allí en el capítulo 3, en esos primeros 4 versículos, Él vuelve y le recuerda, le refuerza, nos dice nuevamente, nos recuerda nuestra plenitud absoluta en Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Entonces acá ya nos dice, a veces nosotros dice, pero pensamos mucho en el futuro, volveré, no volveré, me quedaré. Cada uno de nosotros pensamos muchas cosas de cuál será el futuro, de cuál será el final de la situación por la cual estamos pasando, y estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, cuando vemos al Señor, dice, poned, en Hebreos 12 nos dice, tened los ojos puestos, la mirada puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando tenemos esa fe puesta en Él, esa mirada en Él, nuestros ojos puestos en Jesús, entonces sabemos, dice, donde está Cristo sentado, ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, en ese futuro eterno, en ese propósito eterno que tenemos en Él. ¿Por qué? Porque dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces es maravilloso porque aún si el Señor nos lleva, aún si tenemos que morir, tenemos la certeza a dónde vamos, con quién vamos a estar. Ya no tenemos, me va a morir mi familia, tantas cosas, mi casa, el viaje o tantas cosas que a veces pensamos, pero realmente alguien preguntaba, no recuerdo, en una de estas redes sociales preguntaba que cuál es el día más feliz del cristiano. Y un hermano decía, no, pues el día que nos morimos y vamos porque sabemos a dónde vamos. Y la palabra misma nos dice en Proverbios o en Eclesiastés, uno de esos dos nos dice, el día más feliz no es el día en que nacemos, porque ese día de ahí empieza nuestro padecer. Pero el día que morimos vamos al reposo eterno, el reposo con el Señor. Entonces, cuando tenemos nuestra mirada en donde la tenemos que tener, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, nuestra vida va a tener un propósito, va a tener esa libertad, eso que nos ha dado Cristo. Y tenemos, es más, nosotros, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero si quitamos a Cristo, empieza la incertidumbre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Entonces ahí está, pase lo que pase, de Cristo somos, pase lo que pase, es la voluntad de Cristo, pase lo que pase, Cristo ya tiene todo allí. O sea, cuando no nos separamos de Cristo, Cristo tiene en nuestras vidas. Si vemos qué está pasando en el mundo, las noticias, todo el mundo protesta, todo el mundo se queja, nadie está contento, nadie realmente tiene esa satisfacción. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando ponemos a Cristo allí, ya todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque con esos gobernantes que no estamos conformes, ¿qué nos dice la palabra? Orad por ellos, hay que orar por ellos. Que si es de izquierda, que si es de derecha, que si es del centro, que no importa, el Señor lo puso allí y es la voluntad de Él, nosotros solo tenemos que orar por ellos. Entonces es realmente Cristo el que nos lleva a esas cosas, y realmente lo que vemos y es eso, una necesidad en nuestra sociedad, en nuestros países, una necesidad de Cristo. Y ahí es también donde nosotros nos tenemos que enfocar en eso, en esas cosas celestiales, porque el Señor nos mandó acá a algo, nos mandó a compartirlo a Él, a que nosotros lo demos a conocer, y que
a las otras personas también, cuando llegue Cristo, todo cobre sentido, todo tenga un propósito. Amén. Entonces ya de ahí para adelante, ya él empieza a mostrar cómo éramos sin Cristo y cómo está todo puesto en Cristo, ¿no? Ya vemos allí los frutos de la carne de un lado, pero por otro lado nos dice qué es estar con Él, ¿no? Nos dice, amados, vestidos pues como escogidos de Dios. Lo hermoso es que todos son actos, ¿no? Vestidos. Cuando nosotros nos vestimos, decíamos que acá vestidos de Cristo. Cuando nos vestimos de Cristo, nos vestimos de santidad, nos vestimos de obediencia. Entonces, por eso es Cristo. Nuestro testimonio realmente debe ser Cristo formado en nosotros. Cuando pasamos por cada problema, por cada situación, por cada valle de sombra de muerte, como dice allí el Salmo 23, debemos tener esa disposición, no preguntarnos qué será nuestro futuro, qué hicimos mal, sino realmente cuál es el propósito, qué nos está enseñando Dios, qué nos está enseñando al Padre a través de esta situación, qué nos está enseñando Él. ¿Por qué? Porque debemos ir avanzando, debemos ir madurando y empezar a ver cómo el mismo Señor es nuestra cabeza, cómo Él es el que organiza, cómo es el que coloca a cada uno en cada situación por un propósito, porque debemos aprender algo, porque tenemos a un Cristo soberano. Y nos da allí luego, después de esto, de qué vida teníamos antes, qué vida nos ha dado, nos dice cuáles son nuestros deberes sociales. Entonces decía, estamos en una sociedad donde todo está al revés, pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros en Cristo, tenemos unos deberes de una nueva vida que se nos ha dado. Y es compartirlo a Él y que esa vida, esa palabra, eso que se nos ha dado sea manifiesto. Y la única manera es que realmente Cristo esté formado en nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos rogar al Padre que el Señor Jesucristo sea realmente formado en nosotros, a través de cada desierto, de cada valle, de cada dificultad, que Jesucristo sea formado en nuestras vidas, que realmente podamos aprender lo que necesitamos aprender y que continuemos, ¿no? Porque es una tras otra, no, el Señor siempre nos va a llevar madurando a través de cada situación. Celebramos una victoria, pero la vida continúa. Pasan los milagros, las sanaciones, pero el final va a ser el mismo, todos vamos a morir. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Pero entonces los milagros pasan, entonces si nos quedamos en los milagros, en las cosas supernaturales y no maduramos, entonces yo creo que vamos a estar en dificultades. Y yo creo que muestra esto, lo tenemos en el mismo pueblo del Señor, en Israel, cuando salió de Egipto. El Señor los hizo atravesar este mar en tierra seca. Pasaron al otro lado, se regocijaron, pero no sé cuánto tiempo habrá pasado y ya se estaban quejando de otra cosa. Les dieron el maná, comieron el maná, pero se aburrieron del maná. Les dieron las codornices, se aburrieron de las codornices y llegaron a un lugar con sed, las aguas eran amargas. El Señor les limpió las aguas, bebieron, siguieron, se cansaron y después siguieron con sed. Entonces realmente podemos estar en ese círculo vicioso si a través de cada situación no aprendemos lo que debemos aprender. Obviamente los milagros son la manifestación del poder de Dios, pero nosotros debemos madurar y seguir en nuestro camino. ¿Y el propósito cuál es? Mirando
el propósito eterno. ¿Y qué pasó allí? El Señor nos quería llevar a una tierra prometida, a una tierra de reposo, a una tierra de abundancia. Pero ¿qué pasó con esa generación que sacó de allí? Todos murieron en el desierto y ninguno llegó a ese reposo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de dura cerviz, decía el Señor allí, son un pueblo de dura cerviz. Y somos un pueblo de dura cerviz porque a veces no aprendemos lo que tenemos que aprender, no maduramos, sino que seguimos en ese círculo, esperando un milagro, esperando algo sobrenatural. También podemos recordar a Elías cuando estaba allí en el Monte Carmelo. Estaba él solo contra los 450 profetas de Baal y el Señor llegó con este fuego consumidor del suelo. Fue una cosa impresionante. Una victoria del Señor, una cosa para gozarse. Pero no pasó mucho tiempo y Elías después estaba asustado porque esta Jezabel, que estaba a cargo de estos profetas, lanzó una amenaza y parece como que a Elías se le hubiera olvidado todo. Ese Carmelo, ese Monte Carmelo, esa cosa sobrenatural. Pero era una enseñanza del Señor, porque lo llevó y después anduvo un tiempo y se escondió en cavernas y el Señor lo llamaba y la respuesta de él siempre era la misma. Y al final, ¿qué quería Dios? ¿Cuál fue la enseñanza que le dio Dios allí a Elías? Le mostró un torbellino, le mostró un terremoto, le mostró cosas sobrenaturales, pero allí no estaba Dios. Dice que Dios estaba allí en la brisa apacible. Le quería enseñar que ese mismo Dios que hizo esas cosas sobrenaturales era el mismo Dios que lo estaba llevando allí a ese monte Horeb. Y es hermoso ver cómo el monte Carmelo, ese significado allí, es un monte verde, florecido, un lugar hermoso, pero el monte Horeb es un lugar desértico, un lugar de piedras, un lugar, sí, donde qué esperanza puede haber. Pero la enseñanza era que el Dios que estaba allí en el Carmelo era el mismo Dios que estaba allí en el Horeb, y que a pesar de que él creía que era el único profeta que quedaba vivo, le mostró, dice, tienes que ungir a Eliseo como tu reemplazo, y hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Entonces a veces nosotros como que nos encerramos en nosotros mismos, nos esperamos en las cosas sobrenaturales, pero realmente el Dios que nos lleva a las victorias, a las bendiciones, a la abundancia, también es el mismo Dios que a veces nos lleva a las sequías. ¿Y todo para qué? Para limpiarnos, para santificarnos y para que siempre tengamos nuestra mirada puesta en Cristo y que no nos separemos de Él, para que toda nuestra vida, sea por donde sea que tengamos que caminar, todo tenga un sentido. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias y te rogamos, Señor, para que nuestro testimonio, Señor, nuestra vida realmente sea Cristo y su carácter formado en nosotros, que seamos esos hijos tuyos, que un fruto a su tiempo, que seamos esos hijos responsables, que seamos esos siervos que tú estás esperando que seamos, que estén haciendo de acuerdo a lo que tú esperas cuando tú regreses, Señor. Te rogamos que podamos mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro ser esté enfocado en ti, que tú mismo sea nuestra vida, Señor, que podamos día a día tomar esa cruz voluntariamente y que seas tú haciendo tu obra por medio nuestro, Señor. Te agradecemos por
los tiempos difíciles, por las dificultades, Señor. Te agradecemos porque a través de esto podemos aprender de ti, porque tú nos puedes enseñar y tú nos puedes guiar por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad, a ir creciendo. Y de esperanza que un día llegaremos a la estatura de ese varón perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. Y ese día, Señor, tal vez tú nos lleves, tal vez no, Señor, pero que sea ese nuestro anhelo, que podamos ser perfectos, que cuando nos presentemos, Señor, delante de ti, cuando estemos en ese tribunal, que tú nos digas, Señor, siervo bueno, siervo fiel. Que nuestras obras, que nuestro galardón esté allí contigo, Señor. Que nuestras obras, Señor, sean ese oro, esa plata, esas piedras preciosas, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para nosotros. Padre, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús.